El Hospital General de Santa María, un faro de excelencia médica en una acomodada comunidad suburbana, estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado. Cuando Angela Parke, una talentosa enfermera negra, se unió al personal, no tenía idea de los prejuicios profundamente arraigados que encontraría. A medida que aumentaban las tensiones y los conflictos se intensificaban, un paciente aparentemente ordinario llamado Thomas Edwards observaba en silencio desde su cama de hospital. Pero el señor Edwards no era un paciente cualquiera, y su presencia estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Qué poder oculto poseía este misterioso paciente? ¿Y cómo podría la lucha de una enfermera convertirse en el catalizador para un cambio institucional? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas de este relato con giros inesperados y momentos de justicia, no olvides suscribirte. Los impecables pasillos del Hospital General de Santa María brillaban bajo las luces fluorescentes mientras Angela Parke daba sus primeros pasos. En su interior, el aire estaba impregnado con el aroma del desinfectante y una corriente subyacente de tensión que le revolvía el estómago. A pesar de sus nervios, Angela enderezó la espalda y levantó el mentón, decidida a causar una buena primera impresión mientras se acercaba a la estación de enfermeras. Angela notó el repentino silencio que cayó sobre el área. Las conversaciones se redujeron a susurros y las miradas se desviaban de ella como temiendo hacer contacto. Tragó saliva, reprimiendo la familiar sensación de aislamiento que amenazaba con abrumarla. Disculpe, dijo Angela, su voz firme a pesar de sus nervios. Soy Angela Parke, la nueva enfermera. ¿Podría indicarme dónde está la oficina de la jefa de enfermeras? Una enfermera rubia levantó la mirada, sus ojos azules se agrandaron ligeramente antes de que una sonrisa ensayada se dibujara en su rostro. Por supuesto, respondió. Su tono educado pero frío. Al fondo del pasillo, la tercera puerta a la derecha. Ángela asintió agradecida y se dirigió por el pasillo, dolorosamente consciente de las miradas que seguían su avance. El clic de sus zapatos sensatos resonaba en el silencio. Cada paso se sentía como un trueno en aquel espacio normalmente callado. Cuando se acercaba a la oficina, un hombre alto, de aspecto distinguido, con bata blanca, emergió de una sala cercana. Su cabello salpicado de canas y su porte autoritario lo marcaban como un médico de alto rango. El corazón de Angela se aceleró con esperanza, tal vez esta sería su oportunidad de crear una conexión positiva. Buenos días, doctor, dijo, ofreciendo una cálida sonrisa. Soy Angela Parke, la nueva enfermera que comienza hoy. Es un placer conocerlo. Los ojos grises como el acero del doctor se deslizaron sobre él. Su expresión imperturbable. Dr. William Gibbs respondió secamente. Confío en que le han explicado adecuadamente nuestros protocolos. Antes de que Angela pudiera responder, el Dr. Gibbs continuó. Mantenemos estándares muy altos aquí en Santa María. Espero que esté preparada para cumplirlos. Sin esperar respuesta, pasó junto a ella, dejando a Angela sola en el pasillo, con la mano extendida que cayó lentamente a su costado. La interacción la dejó desanimada, pero Angela se negó a permitir que eso afectara su ánimo. Respiró hondo, cuadró los hombros y llamó a la puerta de la jefa de enfermeras. Mientras esperaba respuesta, la mente de Angela se desvió hacia sus días en la escuela de enfermería. Las palabras de su madre resonaban en sus oídos. Hijita, le había dicho su madre, con una mezcla de orgullo y preocupación. Vas a tener que luchar el doble que los demás, pero nunca dejes que te vean. Vienes de una larga línea de mujeres fuertes y tú tienes esa misma fuerza. Angela recordaba las noches en vela estudiando, las horas extra en el laboratorio y la constante necesidad de demostrarse a sí misma. Recordaba los sutiles desdenes de algunos profesores, las cejas alzadas cuando enfrentaba un y los comentarios en voz baja de compañeros cuestionando si realmente pertenecía allí. Pero a pesar de todo, Angela había perseverado. Se graduó como la mejor de su clase, su determinación y habilidad silenciaron incluso a sus críticos más severos. Ahora, de pie en los pasillos de Santa María, Angela sacaba fuerzas de esos recuerdos. Había superado obstáculos antes y lo haría de nuevo. La puerta se abrió, revelando a una mujer de mediana edad con expresión seria. Señorita, supongo, dijo con tono cortante. Pase. Tenemos mucho que cubrir y espero que se mantenga al día, mientras Angela seguía a la jefa de enfermeras hacia la una. No podía quitarse la sensación de que estaba entrando en algo más que un nuevo trabajo. El aire en el hospital parecía cargado con una corriente subterránea de tensión. Una tormenta silenciosa que se gestaba bajo la superficie, sonrisas profesionales y eficiencia. Poco sabía Angela que su presencia pronto se convertiría en el catalizador del cambio. Pasillos de Santa María, desafiando prejuicios arraigados desde hace mucho tiempo y exponiendo la cultura tóxica que se ocultaba tras su prestigiosa fachada. El resto del primer día de Angela transcurrió en un torbellino de orientaciones, presentaciones y una montaña de papeleo.
Mientras recorría el hospital, no podía evitar notar las sutiles maneras en que era excluida. Las conversaciones se apagaban cuando se hablaba, solo para reanudarse en susurros una vez que pasaba. Sus intentos de entablar pequeñas charlas con otras enfermeras eran recibidos con respuestas educadas pero dices, dejándola sentir como una extraña en lo que debería haber sido un entorno de cohesión. Cuando terminó su turno, Angela estaba mental y emocionalmente atada. Mientras recogía sus cosas de su casillero, escuchó a dos enfermeras hablando en voz baja detrás de la esquina. ¿Viste a la nueva?, susurró una. Sí. No sé en qué estaban pensando, respondió la otra. Este no es exactamente el vecino para. Ya sabes. La mano de Angela se congeló en la puerta de su casillero, su corazón se hundió. Había esperado que la frialdad inicial solo fueran nervios del primer día, pero ahora la realidad de su situación se volvía dolorosa clara. Esto no era solo un trabajo. Iba a ser una batalla diaria contra los prejuicios y los conceptos erróneos. Al salir del hospital, el peso del día se posaba sobre hombros. Angela se dirigió a la parada del autobús. Su mente un torbellino de emociones. La emoción que había sentido esa mañana había sido reemplazada por una sensación de duda y aislamiento, sentada en el duro banco. Angela sacó su teléfono y marcó un número familiar. Tras dos timbres, una voz cálida y reconfortante respondió: «Oh, hijita, ¿cómo fue tu primer día?». Al escuchar la voz de su madre, Angela sintió que las lágrimas picaban en las comisuras de sus ojos. Respiró temblorosamente, decidida a no derrumbarse en público. Fue un reto, mamá dijo, su voz apenas un susurro. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Antes de que su madre hablara de nuevo, su voz llena de comprensión y fuerza, Angela Mary Parke, escúchame bien. Has trabajado demasiado duro para permitir que alguien te haga sentir menos. Recuerda quién eres y de dónde vienes. No estás ahí por ti. Estás allí por cada niña negra que sueña con estar algún día en esos pasillos. Angela cerró los ojos, dejando que las palabras de su madre la envolvieran. Mamá, es solo que no esperaba que fuera tan difícil, nada que valga la fácil. Hijita, respondió su madre, pero tienes la fuerza de generaciones detrás de ti. Mantén la cabeza en alto, haz tu trabajo mejor que nadie y no te atrevas a dejar que te vean flaquear. ¿Me oyes? Sí, mamá, Angela, sintiendo un renovado sentido de determinación. Te oigo. Al terminar la llamada, Angela notó que un elegante Mercedes negro reducía la velocidad al pasar por la parada del autobús. A través de las ventanas polarizadas, vislumbró al Grips. Sus ojos se encontraron por un momento antes de que el coche se alejara rápidamente. Angela cuadró los hombros, las palabras de su madre resonaban en su mente. Puede que estuviera enfrentando una batalla cuesta arriba, pero no estaba sola. Con la fuerza de su familia detrás de ella y su propia determinación por demostrar su valía, Angela sabía que podría resistir cualquier desafío que Santa María le presentara. Cuando el autobús se acercó, Angela se levantó, lista para enfrentar otro día. Poco sabía que su presencia en Santa María estaba a punto de poner en marcha una cadena de eventos que desafiarían los mismos cimientos del hospital, exponiendo prejuicios largamente ocultos y forzando un ajuste de cuentas que ya era muy necesario. Las semanas siguientes en el Hospital General de Santa María transcurrieron como una mecha de combustión lenta, cada día añadiendo otra capa de tensión al ya desafiante entorno laboral de Angela Parke. La frialdad inicial que había experimentado en su primer día había evolucionado en una forma más insidiosa de exclusión, una que era más difícil de señalar pero imposible de ignorar. Mientras Angela hacía sus rondas matutinas, no podía evitar notar la marcada diferencia en cómo la trataban en comparación con sus colegas blancas. El Dr. William, en particular, parecía obtener un retorcido placer en encontrar fallos en su trabajo, sin importar cuán diligentemente cumpliera con sus deberes. Enfermera Parke, llamó el Dr. Grips una mañana, su voz resonando en la ocupada esta enfermeras. Espero que ya se haya familiarizado con nuestros protocolos. No podemos permitirnos errores. El énfasis que puso en el errores de palabras enviaron un escalofrío por la columna de Angela. Ella sostuvo su mirada con firmeza, negándose a dejarse intimidar. Por supuesto, Dr. Grips, le aseguro que conozco a fondo todos los procedimientos del hospital. El Dr. Grips levantó una ceja, una sonrisa burlona asomando en las comisuras de su boca. Ya veremos eso, ¿no es así? Espero que haya aprendido todo lo que necesita saber aquí. El tono apenas velado de condescendencia no pasó desapercibido para Angela, ni para las otras enfermeras que fingían estar ocupadas con sus tareas, aunque claramente estaban escuchando. Cuando el Dr. Grips se alejó, Angela sintió el peso de los juicios no dichos oprimiéndola. Durante el día, Angela se encontró asignada a las tareas más difíciles e indeseables, mientras que sus colegas blancas recibían casos relativamente sencillos. Repetidamente enviaban a Angela a tratar con los pacientes más difíciles y a realizar los procedimientos más complejos.
Ángela, ¿te importaría atender al señor Johnson en la habitación 305? Preguntó una compañera, con un tono dulzón. Ha estado un poco complicado hoy. Ángela sintió, sabiendo perfectamente que complicado era un eufemismo. El señor Johnson era conocido por sus arrebatos racistas y ya había hecho llorar a 2 enfermeras esa misma semana. Sin embargo, Ángela afrontó la tarea con un profesionalismo inquebrantable, decidida a demostrar su valía. Al entrar en la habitación del señor Jones, preparándose para la inevitable andanada, Ángela no pudo evitar preguntarse si esta asignación era solo otra manera de poner a prueba su determinación o, peor aún, de prepararla para un fracaso. ¿Qué haces aquí?, escupió el señor Johnson en cuanto la vio. Les dije que no quiero que ninguna enfermera de color me toque. Ángela respiró hondo, preparándose contra la avalancha de palabras de odio. Señor Jones, estoy aquí para revisar sus signos vitales y cambiarle el vendaje. Le aseguro que estoy más que calificada para brindarle el cuidado que necesita. Mientras trabajaba, soportando un flujo constante de insultos y comentarios racistas, Ángela mantuvo la compostura. Completó sus tareas con precisión y esmero, negándose a dejar que el racismo del señor Johnson afectara la calidad de su trabajo. Cuando por fin salió de la habitación, encontró al Dr. Grips esperándola en el pasillo, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. ¿Todo bien allí dentro, enfermera Parke? Escuchamos bastante alboroto. Ángela sostuvo su mirada con firmeza. Los signos vitales del señor Johnson están estables y su vendaje ha sido cambiado. Necesita algo más de... Dr. Grips. Por un momento, una chispa de sorpresa cruzó el rostro del doctor, rápidamente reemplazada por su habitual máscara de condescendencia. Esperemos que pueda mantener ese nivel de compostura con todos sus pacientes. No quisiéramos que haya quejas, ¿verdad? Mientras el Dr. Grips se alejaba, Ángela no pudo evitar la sensación de haber pasado algún tipo de prueba, una a la que nunca debería haber sido sometida en primer lugar. El resto del turno de Ángela pasó en un torbellino de tareas interminables y desaires sutiles. Se encontraba constantemente teniendo revisar 2 veces su trabajo, no porque dudara de sus habilidades, sino porque sabía que, incluso el error más pequeño, sería magnificado y usado en su contra a medida que avanzaba el... Ángela no pudo evitar notar cómo sus colegas blancas parecían pasar sus turnos sin esfuerzo, charlando y riendo, mientras ella luchaba bajo el peso de una carga de trabajo desproporcionada. La desigualdad era evidente, pero cada vez que consideraba alzar la voz, el recuerdo de las palabras de su madre la contenía. No dejes que te vean flaquear. Cuando terminó su... Ángela estaba física y emocionalmente agotada. Mientras recogía sus cosas de su casillero, escuchó a 2 enfermeras susurrando cerca. ¿Puedes creer que estén haciendo tanto escándalo con las contrataciones por diversidad?, dijo una, con un tono cargado de deseo. Como si pudieran seguirnos el ritmo de todas formas. La mano de Ángela se congeló en la puerta de su casa, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Quería más que nada confrontarlas, defenderse a sí misma y a sus capacidades, pero sabía que cualquier confrontación solo serviría para reforzar sus precios. Cerró el casillero en silencio y salió del hospital con la cabeza en alto, a pesar del peso del día que cargaba en los hombros. Mientras esperaba en la parada del autobús, el mismo elegante Mercedes negro que había visto antes se detuvo a su lado. La ventana se bajó, revelando al Dr. Grips al volante de enfermera Parke. Llamó, con un tono de falsa preocupación, esperando el autobús. Qué pena, parece que eso es todo lo que puedes permitirte con el salario de una enfermera, ¿verdad? Antes de que Ángela pudiera responder, el Dr. Grips se aceleró, dejándola allí, humillada y furiosa. La crueldad casual de sus palabras le caló hondo, recordándole una vez más la batalla cuesta arriba que enfrentaba cada día en Santa María, mientras subía a la US. La mente de Ángela era un torbellino de emociones. La emoción y la esperanza que había sentido al comenzar en Santa María parecían ahora un recuerdo lejano, reemplazadas por una determinación sombría de sobrevivir en ese entorno hostil. Pero incluso mientras lidiaba con los acontecimientos, una pequeña voz en el fondo de su mente le susurraba que algo tenía que cambiar. La pregunta era, ¿sería ella quien se rompería bajo la presión constante o su perseverancia? ¿Lograría finalmente forzar un cambio en la tóxica cultura de Santa María? Poco sabía Ángela que un aliado inesperado estaba a punto de entrar en vida. Alguien que ayudaría a inclinar la balanza a su favor y a exponer los prejuicios profundamente arraigados que durante tanto tiempo se habían alimentado entre los muros del Hospital General de Santa María, mientras el autobús avanzaba por las calles que se hacían. Ángela cerró, extrayendo fuerza del recuerdo de las palabras de su madre y del legado de resiliencia que corría por sus venas. Mañana sería otra batalla, pero estaba decidida a afrontarla de frente, sin importar los desafíos que le esperaran a la mañana. Ángela llegó a Santa María con renovada determinación. Había pasado la noche reflexionando sobre sus experiencias y recordándose a sí misma por qué se había convertido en enfermera para ayudar a las personas.
sin importar su origen ni sus propios desafíos. Mientras se dirigía a la estación de enfermeras, Angela notó un revuelo de actividad. Las enfermeras preparaban apresuradamente una habitación y se percibía un aire de anticipación que no había sentido antes. ¿Qué está pasando?, preguntó Angela a una de sus compañeras. Curiosa por el alboroto, la enfermera, olvidando momentáneamente su habitual frialdad hacia Angela, respondió con entusiasmo: va a ingresar paciente VIP. Algún pez gordo que tuvo un accidente de esquí. De lo que escuché, tiene ambos rotos. Antes de que Angela pudiera preguntar más, apareció el Dr. Grips con el rostro serio. Enfermera Parker, dijo, importante. Necesito que se encargue de la nueva admisión en la habitación 412. El señor Thomas Edwards ha tenido un grave accidente de esquí y tiene ambos brazos dorados. Espero que le brinde la máxima atención y cuidado, asintió, reconociendo la asignación por lo que era otra prueba. Por supuesto, Dr. Grips, me encargaré de inmediato. Mientras se dirigía a la habitación 412. Angela no podía sacudirse la sensación de que esta asignación era diferente. El aire de importancia que rodeaba a este paciente le hacía preguntarse si había algo más detrás de la situación. Al entrar en la habitación, Angela fue recibida por la imagen de un hombre de mediana edad acostado en la cama, con ambos brazos enyesados. A pesar de sus heridas, había un aire de autoridad tranquila en él que Angela notó de inmediato. Buenos días, señor, dijo, acercándose a la cama con una sonrisa. Soy la enfermera Angela Parker y estaré a cargo de su cuidado durante su estancia con nosotros. El señor Edwards levantó la mirada, sus ojos agudos y atentos. Buenos días, enfermera, respondió. Su voz sorprendentemente firme para su condición. Agradezco su ayuda. Debo decir que no esperaba terminar aquí después de mi accidente de esquí. Mientras Angela comenzaba a revisar sus signos vitales y condición, no pudo evitar notar cómo el señor Edwards observaba cada uno de sus movimientos con gran interés. A diferencia de otros pacientes con los que había tratado, en su mirada no había ni un atisbo de prejuicio ni desprecio, solo una curiosidad reflexiva. Parece usted competente. Enfermera Parker, comentó el señor Edwards mientras ella ajustaba su vía intravenosa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Santa María? Angela se detuvo, sorprendida por el genuino interés en su tono. Llevo aquí unas semanas, señor, respondió con cautela. Ha sido toda una experiencia hasta ahora. El señor Edwards alzó una ceja ante su respuesta diplomática. Ya veo, dijo, con un atisbo de diversión en la voz. ¿Y cómo ha ido el hospital? Está a la altura de su prestigiosa reputación. Esperó. Angela vaciló, sin estar segura cómo responder. Se salvó de contestar por la llegada repentina de Dr. Grips, que irrumpió en la habitación con un aire excesivamente alegre que Angela nunca le había visto antes. Señor Edwards, exclamó el Dr. Grips con una voz empapada de falsa calidez. Confío en que la enfermera Parker le atendiendo bien. Solo asignamos a nuestro mejor personal para nuestros pacientes más distinguidos. Angela luchó por mantener una expresión neutral, sabiendo perfectamente que el Dr. Grips jamás había mostrado tal confianza en sus capacidades antes. Sin embargo, el señor Edwards pareció captar la inconsistencia. En efecto, Dr. Grips respondió. Sus ojos a la enfermera Parker. Ha sido excelente. Justo le preguntaba sobre sus experiencias aquí en Santa María. La sonrisa del Dr. Grips vaciló por un momento antes de recuperarse rápidamente. Bueno, estoy seguro de que le dirá que ha sido una experiencia excelente. Nos enorgullecemos de nuestro entorno inclusivo y de apoyo aquí en Santa María. Angela sintió una oleada de ira ante la descarada hipocresía del Dr. Grips, pero mantuvo su comportamiento profesional. Sin embargo, el señor Edwards pareció percibir la tensión subyacente. Ah, sí, murmuró, sin apartar los ojos de Angela. Bueno, espero experimentar este entorno de apoyo de primera mano durante mi estancia. Mientras el Dr. Grips se lanzaba en una detallada explicación del plan de tratamiento del señor Edwards, Angela no pudo sacudirse la sensación de haber presenciado algo significativo. La manera en que el señor Edwards la había mirado, la naturaleza directa de sus preguntas. Era como si estuviera viendo más allá de la fachada pulida de Santa María. Durante los días siguientes, Angela pasó más tiempo en la habitación del señor Edwards que con cualquier otro paciente. A pesar de sus heridas, él se mostraba alerta y comunicativo, a menudo haciéndole preguntas sobre su trabajo y sus antecedentes. A diferencia de muchos otros pacientes y miembros del personal, el señor Edwards parecía genuinamente interesado en sus respuestas, sin mostrar ni un atisbo de los prejuicios que Angela había llegado a esperar. Una tarde, mientras cambiaba los vendajes del señor Edwards, Angela escuchó una conversación fuera de la habitación que le heló la sangre. No me importa lo que diga el Dr. Grips, susurró con furia una voz de enfermera. No confío en esa tal Parker. Nuestro paciente VIP. ¿Quién sabe qué podría hacer? Lo se respondió otra voz, pero no podemos decir nada. Solo nos acusarían de racista.
Las manos de Angela temblaron ligeramente mientras terminaba su tarea, el peso de la constante sospecha y desconfianza oprimiéndola. El señor Edwards, siempre atento, notó su malestar. ¿Todo bien, enfermera?, Parker preguntó, su voz suave pero inquisitiva. Angela forzó una sonrisa. Por supuesto, señor Edwards. Solo me concentro en que estos vendajes queden perfectos. El señor Edwards guardó silencio un momento, estudiando su rostro. ¿Sabe?, dijo finalmente. Siempre he creído que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a sus superiores, sino en cómo trata a quienes percibe por debajo de ella. Angela levantó la vista, sorprendida por la naturaleza directa de su comentario. El señor Edwards sostuvo su mirada, con un brillo de comprensión en los ojos. He visto mucho en mi vida, enfermera y puedo decirle que la vista desde esta cama ha sido muy reveladora. Antes de que Angela pudiera responder, el Dr. Gribbs entró en la habitación, interrumpiendo su conversación. Al salir de la habitación, Angela no pudo sacudirse la sensación de que el señor Edwards era mucho más que un simple paciente. Sus palabras y acciones insinuaban una comprensión más profunda de las dinámicas en juego en Santa María, y por primera vez desde que empezó a trabajar, Angela sintió un destello de esperanza. Poco sabía que la presencia del señor Edwards estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que sacudirían los cimientos mismos del Hospital General de Santa María, exponiendo los prejuicios profundamente arraigados que durante tanto tiempo se habían enquistado bajo su superficie impecable. Con el paso de los días, Angela se sintió cada vez más aislada en Santa María. La frialdad inicial de sus colegas había evolucionado en una hostilidad abierta, con susurros y miradas fulminantes siguiéndola por donde fuera. El Dr. envalentonado por la falta de consecuencias a su comportamiento, se volvió más descarado en sus intentos de socavarla. Una mañana, mientras Angela revisaba los expedientes de los pacientes en la estación de enfermeras, el Dr. Gribbs se acercó a ella con un montón de archivos. Enfermera Parker, con voz cargada de falsa preocupación, necesito que se haga cargo de estos casos hoy. Son particularmente difíciles. Confío en que estará a la hora. Angela miró, reconociendo de inmediato que representaba casi el doble de la carga de trabajo de sus colegas. Sostuvo la mirada del Dr. Gribbs, negándose a mostrar cualquier señal de intimidación. Por supuesto, Dr. Gribbs, me encargaré de inmediato. Mientras el Dr. Gribbs se alejaba, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios, Angela lo escuchó murmurar por lo bajo, veamos cómo se las arregla con esto. Durante el día, Angela se encontró corriendo de un caso difícil a otro, sin apenas tener tiempo para recuperar el aliento. Los pacientes asignados a ella estaban entre los más exigentes del hospital, muchos con necesidades médicas complejas o personalidades difíciles. A pesar de la abrumadora carga de Angela se negó a dejar que decayeran sus estándares. Se acercaba a cada paciente con el mismo nivel de cuidado y profesionalismo, incluso cuando el agotamiento comenzaba a ser mella. Sin embargo, la presión constante estaba cobrándole un alto precio, tanto física como emocionalmente, mientras se apresuraba a responder a otro llamado de ansia. Angela escuchó a dos de sus compañeras susurrando cerca. ¿Puedes creer que la dejen manejar todos estos casos críticos?, dijo una enfermera con la voz cargada de desdén. Es como si estuvieran esperando a que cometa un error, lo se respondió. Pero hay que admitir que es impresionante cómo sigue adelante. Yo ya me habría quebrado. Angela sintió una mezcla de ira y dolor. Darse cuenta de que sus colegas no solo eran conscientes del trato injusto, sino que además estaban atentas para ver si fracasaría, era casi insoportable. A medida que avanzaba, Angela se encontraba haciendo visitas más frecuentes a la habitación del señor Edwards. A diferencia del resto del hospital, su habitación se había convertido en una especie de santuario para ella, un lugar donde podía tomar aliento y sentir, aunque fuera pento, que alguien reconocía su verdadero valor de enfermera Parker. La saludó el señor Edwards al entrar ella para un chequeo de rutina. Se agotada. ¿Está todo bien? Angela logró esbozar una débil sonrisa. Solo un pado. Señor Edwards. Nada que no pueda manejar, el señor Edwards la observó. Por un momento, sus ojos llenos de preocupación, sabe, dijo con cuidado, hay una diferencia entre manejar algo y prosperar. Por lo que he visto, usted es más que capaz. Segundo. Sus palabras, amables, solo sirvieron para resaltar el marcado contraste entre el trato que recibía de él y el que recibía del resto del personal. Angela sintió un nudo formarse en su garganta, el peso de su aislamiento amenazando con abrumarla. Gracias, señor Edwards, logró decir con la voz apenas un susurro. Aprecio su amabilidad. Cuando se disponía a salir, el señor Edwards la llamó, enfermera Parker, dijo, con una autoridad tranquila que la enerce. Recuerde, a veces la mayor fortaleza está en saber cuándo hablar. Angela salió de la habitación, su mente dando vueltas con las implicaciones de las palabras del señor Edwards, mientras regresaba a la estación Meras.
No podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Poco sabía que, al día siguiente, ocurriría una serie de eventos que la llevarían al límite y forzarían una confrontación, que se venía gestando desde su primer día en Santa María. A la mañana siguiente, Ángela llegó al trabajo para encontrar el hospital en un estado de gran actividad. Circulaban rumores sobre una operación de emergencia de alto riesgo programada para más ese día, con varios miembros de la junta del hospital e importantes visitantes que asistirían como observadores. Mientras comenzaba sus rondas, Ángela no pudo evitar notar la energía nerviosa que impregnaba el hospital. Tanto enfermeras como médicos parecían tensos, con la presión de la operación próxima pesando en sus mentes. A mitad de sus tareas matutinas, el Dr. Gribbs vio a Ángela con un destello en los ojos que de inmediato la puso en guardia de enfermera. Parker dijo con voz cuidada y neutral: necesitamos que asista en la operación de emergencia esta tarde. Es un caso crítico. Confío en que está preparada para manejarlo. Ángela sintió una mezcla de sorpresa y sospecha. Ser invitada a asistir en una operación de tan alto perfil normalmente era un honor, pero viniendo del Dr. Gribbs, no podía evitar preguntarse si había un motivo oculto. Por supuesto. Dr. Gribbs respondió, manteniendo la voz firme: estaré lista, mientras el doctor se alejaba. Ángela lo escuchó murmurar a otro médico: veamos cómo maneja la presión. Esto va a estar interesante. Las horas previas a la operación fueron un torbellino de preparación y anticipación. Ángela en su trabajo, revisando todo una y otra vez para asegurarse de estar lo más preparada posible para cualquier desafío que pudiera presentarse durante la operación, mientras se lavaba y se preparaba la cirugía. Ángela no pudo evitar notar las miradas escépticas de algunos del personal. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Las palabras de su madre resonaban en su mente: no dejes que te vean flaquear. Comenzó la operación y Ángela se encontró trabajando junto al Dr. Gribbs y varios otros miembros del personal de alto rango. La tensión en la sala era palpable, con el conocimiento de que observadores importantes seguían cada uno de sus movimientos, añadiendo una capa extra de presión. A pesar de las circunstancias desafiantes, Ángela estuvo enfocada. Sus movimientos precisos y eficientes. Anticipaba las necesidades de los cirujanos, entregando los instrumentos antes de que siquiera tuvieran que pedirlos, mostrando con creces sus años de formación y experiencia. Sin embargo, mientras la operación, a medida que en ese instante, Ángela se dio cuenta de que el Dr. Gribbs estaba a punto de cometer un error potencialmente mortal. Sin dudarlo, intervino. Dr. Gribbs dijo con voz clara y firme: quizás deberíamos considerar abordar desde otro ángulo. La anatomía del paciente sugiere que podría ser más seguro. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Ángela. El Dr. Gribbs la miró con una mezcla de sorpresa y enojo brillando en su rostro. Por un momento, Ángela pensó que rechazaría de plano su sugerencia. Pero entonces, casi imperceptiblemente, el Dr. Gribbs asintió y ajustó su enfoque, siguiendo la recomendación de Ángela a medida que continuaba la operación. Quedó claro que su intervención probablemente había salvado la vida del paciente. Cuando la cirugía concluyó con éxito, Ángela sintió el peso de muchas miradas sobre ella. Algunas la observaban con un nuevo respeto. Otras, incluido el Dr. Gribbs, parecían hervir de ira apenas contenida. Mientras comenzaban a limpiar, el Dr. Gribbs se volvió hacia Ángela. Su voz baja y amenazante: enfermera Parker, necesito verla en privado. Inmediatamente, Ángela siguió al Dr. Gribbs fuera del quirófano, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto al hablar, pero también sabía que eso podía costarle el empleo. Al entrar en una sala privada, Ángela se sorprendió al ver que era la habitación del Sr. Edwards. En su concentración por la operación, había olvidado que él seguía siendo paciente en el hospital del Dr. Gribbs. Sin embargo, parecía demasiado enfurecido para darse cuenta o preocuparse por el lugar en el que estaban. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, se volvió hacia Ángela, el rostro rojo de furia. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi juicio ahí dentro? Escupió, con la voz impregnada de veneno. ¿Tiene idea de con quién está tratando? Tiene suerte de que no la despida en este mismo instante por semejante insubordinación. Ángela se mantuvo firme, su voz calmada pero decidida. Dr. Gribbs, simplemente estaba haciendo mi trabajo. La seguridad del paciente. ¿Su trabajo?, interrumpió el Dr. Gribbs, alzando la voz. Su trabajo es seguir órdenes, no creer que sabe más que sus superiores. Esto es exactamente por lo que gente como usted no pertenece a una institución prestigiosa como Santa María. Está aquí por un intento equivocado de diversidad, no porque tenga alguna habilidad o conocimiento. A medida que el Dr. Gribbs continuaba con su área cada vez más abiertamente racista y hostil, Ángela sintió una mezcla de ira y desesperación invadirla. Todo lo que había soportado, cada desprecio, cada microagresión, parecía insignificante en comparación con esta descarada muestra de prejuicio. Justo cuando Ángela estaba a punto de responder, una voz cortó el aire de la habitación.
deteniendo al Dr. Grips a mitad de frase. Dr. Grips, dijo el señor Edwards, su voz cargada de una autoridad tranquila que ninguno de los dos había escuchado antes. Creo que ha olvidado dónde está y con quién está hablando. Tanto Angela como el Dr. Grips se volvieron sorprendidos para ver al señor Edwards incorporado en su... Con una expresión de ira controlada en el rostro, señor Edwards, tartamudeó el Dr. Grips, su rostro palideciendo al darse cuenta de la gravedad de su error. No sabía que estaba despierto. Le pido disculpas por molestarlo. Oh, estoy muy despierto, Dr. Grips, respondió el señor Edwards, con la mirada aguda, y llevo despierto el tiempo suficiente para observar la vergonzosa manera en que usted y otros en este hospital han estado tratando a la enfermera Parker. Angela se quedó inmóvil, sin poder creer lo que estaba escuchando. El señor Edwards, el paciente tranquilo y de repente irradiaba una aura de poder y autoridad que llenaba la habitación. Señor Edwards, intentó decir el Dr. Grips con la voz temblorosa. Le aseguro que ha sido un malentendido. No ha habido ningún malentendido, lo interrumpió con firmeza el señor Edwards. Lo que he presenciado durante mi estancia aquí es un claro de discriminación y terminó. Mientras hablaba, tanto Angela como el Dr. Grips comprendieron que el señor Edwards era mucho más que un paciente VIP. La manera en que se conducía, la autoridad en su voz. Era evidente que el señor Edwards tenía un poder significativo. ¿Quién es usted?, preguntó el Dr. Grips. Con su anterior arrogancia completamente se evaporaba el señor Edwards. Pero no había calidez en esa sonrisa. Alguien que tiene el poder de hacer o deshacer el futuro de este hospital. Y en este momento, doctor, no me siento muy inclinado a apoyar a una institución que permite un racismo tan descarado y un comportamiento tan poco profesional. A medida que la gravedad de la situación se hacía, Angela sintió una oleada de emociones, alivio porque por fin alguien había presenciado y reconocido el trato que había estado soportando, ira por la injusticia que había enfrentado, y un destello de esperanza de que tal vez las cosas podrían cambiar. Ninguno de ellos sabía que esta confrontación estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían al Hospital General de Santa María hasta sus hijos, exponiendo prejuicios largamente ocultos y forzando un ajuste de cuentas que se había postergado demasiado. La tensión en la habitación del señor Edwards era palpable mientras el peso de sus palabras se asentaba. El rostro del Dr. Grips, pálido, luchaba por recuperar la compostura. Angela permanecía en silencio, con la mente dando vueltas por el repentino giro de los acontecimientos. El señor, ahora completamente incorporado en su cama, fijó una mirada acerada en el Dr. Grips. Creo que es hora de que tengamos una conversación franca sobre la cultura de este hospital, ¿no le parece? Antes de que el Dr. Grips pudiera responder, se escuchó un golpe a la puerta. Una enfermera de aspecto nervioso asomó la cabeza. Dr. Grips, el administrador del hospital lo está buscando. Es urgente. El Dr. Grips miró entre el señor Edwards y la enfermera, claramente indeciso. Finalmente, asintió rígidamente. Continuaremos esta conversación más tarde, señor Edwards. En Parque. Por ahora puede retirarse. Mientras el Dr. Grips salía apresuradamente de la habitación, Angela se encontró sola con el señor Edwards. El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. Enfermera Parque, dijo finalmente el señor Edwards con una voz suave. Creo que es momento de presentarme nuevamente. Mi nombre es Thomas Edwards y soy el director ejecutivo de Healthcare United, uno de los conglomerados de salud más grandes del país. Los ojos de Angela se abrieron de par en par, impactada. Healthcare United era una potencia en el mundo médico, conocida por su influencia y recursos. De repente, los comentarios anteriores del señor Edwards sobre tener el poder de hacer o deshacer al hospital tenían todo el sentido. Señor Edwards, comenzó Angela, sin qué decir. Por favor, siéntese, dijo el señor Edwards, señalando una silla junto a su cama. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Durante la siguiente hora, el señor Edwards le reveló que, aunque su estancia en Santa María no había sido planeada a raíz de su accidente de esquí, le había abierto los ojos a los problemas profundamente arraigados dentro del hospital. Vine aquí como paciente, esperando nada más que atención médica de calidad, explicó el señor Edwards. En cambio, he sido testigo de una cultura de discriminación y falta de profesionalismo que va en contra de todo lo que defiendo como líder en el ámbito de la salud, continuó describiendo como Herbadola. Discriminación sutil y no tan sutil que Angela había enfrentado, las microagresiones y la cultura tóxica que parecía permear el hospital. Su experiencia, enfermera Parque, por desgracia no es única, dijo Edwards, con una mezcla de enojo y determinación en la voz, pero es inaceptable. Y termina ahora. Mientras conversaban, Angela sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez desde que había comenzado Santa María, se sentía verdaderamente y escuchada.
El señor Edwards la escuchó con atención. Mientras compartía sus experiencias, su rostro volviéndose cada vez más serio con cada revelación, gracias a su honestidad. Enfermera Parker, dijo el señor Edwards, ya terminó. Su resiliencia frente a tal adversidad es admirable, pero es momento de un cambio sistémico, no solo de perseverancia individual. Justo entonces, se escuchó otro golpe en la puerta. El administrador del hospital, visiblemente alterado, entró en la habitación. Señor Edwards, dijo, temblorosa. Tengo entendido que ha habido cierta preocupación sobre las prácticas de nuestro hospital. Le aseguro que tomamos estos asuntos muy en serio. El señor Edwards alzó una ceja. ¿De verdad? Porque por lo que he observado, lo único que se toma en serio aquí es mantener un statu quo obsoleto discriminatorio. El administrador palideció, claramente sin estar preparado para una cata tan directa. Yo no estoy segura de entender. Tenemos iniciativas de diversidad en marcha. Las iniciativas no son suficientes, le interrumpió el señor Edwards. Lo que necesitan es una renovación completa de la cultura de su hospital y debe estar desde arriba. Durante las siguientes horas, el señor Edwards expuso sus exigencias para el cambio. Solicitó una investigación completa sobre las prácticas discriminatorias en Santa María. Capacitación obligatoria en diversidad e inclusión, capacitación para todo el personal y una renovación de las prácticas de contratación y promoción del hospital. Y en cuanto al Dr. Gribbs, dijo el señor Edwards con voz firme, espero que su comportamiento sea investigado a fondo. Sus acciones de hoy no solo fueron poco profesionales, fueron discriminatorias y potencialmente peligrosas para el cuidado de los pacientes. El administrador, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió con la cabeza, aturdido, por supuesto, señor Edwards. Comenzaremos a implementar estos cambios de inmediato, a medida que avanzaba el día. La noticia sobre la verdadera identidad del señor Edwards y las reformas que exigía se difundió por todo el hospital. La atmósfera en los pasillos de Santa María era eléctrica, una mezcla de miedo, anticipación, para algunos, esperanza. Ángela, aún procesando todo lo sucedido, se encontró en el centro de atención. Colegas que antes la habían ignorado o menospreciado ahora se le acercaban, algunos ofreciendo disculpas torpes, otros buscando su opinión sobre los cambios que venían. Al terminar su turno, Ángela se dirigió una última vez a la habitación del señor Edwards. Lo encontró sentado, luciendo cansado pero satisfecho. Enfermera Parker la saludó con una cálida sonrisa. Espero que no le moleste, pero la he recomendado para un puesto en el recién formado Comité de Diversidad e Inclusión. Sus experiencias y perspectivas serán invaluables mientras trabajamos para transformar Santa María. Ángela sintió una oleada de emoción, gratitud, esperanza y un renovado sentido de propósito. Gracias, señor Edwards, dijo con la voz cargada de sentimiento por todo. El señor Edwards negó con la cabeza. No, gracias a usted, enfermera Parker. Su valentía y profesionalismo frente a la adversidad han sido inspiradores. Me ha recordado porque entré en el mundo de la salud en primer lugar, para marcar una diferencia en la vida de las personas. Cuando Ángela salió del hospital esa noche, no pudo evitar sentir que un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para ella, sino para Santa María en su conjunto. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez, desde que empezó a trabajar allí, Ángela se sentía genuinamente esperanzada por el futuro. Poco sabía que los cambios puestos en marcha ese día tendrían consecuencias de gran alcance, no solo para Santa María, sino para toda la industria de la salud. La historia de una enfermera dedicada y un paciente inesperadamente influyente estaba a punto de convertirse en un catalizador de cambio en una escala que ninguno de los dos podría imaginado. Los días siguientes, en el Hospital General de Santa María, fueron un torbellino de actividad y emoción. La revelación de la verdadera identidad del señor Edwards y sus demandas de cambio habían sacudido a toda la institución. La fachada, una vez impoluta del hospital, se había resquebrajado, exponiendo los problemas profundamente arraigados, que durante tanto tiempo habían estado latentes bajo la superficie. Temprano el lunes por la mañana, Ángela llegó al hospital y encontró un bullicio de actividad. Camionetas de noticias estaban estacionadas afuera, con reporteros buscando declaraciones de cualquiera dispuesto a... Dentro, la atmósfera era tensa, con el personal reunido en pequeños grupos, susurrando frenéticamente. Mientras Ángela se dirigía a la estación de enfermeras, notó al Dr. Gribbs siendo escoltado por seguridad hacia las oficinas de administración. Sus miradas se cruzaron brevemente y Ángela vio en los ojos del doctor una mezcla de ira y miedo. Antes de que se lo llevaran, Ángela llamó una voz. Se giró y vio a una de las enfermeras que anteriormente había sido fría con ella, acercándose, con una sonrisa torpe. Solo quería decirte que lo siento por cómo te traté. No me había dado cuenta. Ángela asintió, aceptando la disculpa, aunque sin saber muy bien cómo responder. Antes de que pudiera decir, un anuncio resonó en el sistema de megafonía del hospital. Todos los miembros del personal deben asistir a una reunión de emergencia en el auditorio principal en 30 minutos. La asistencia obligatoria.
El auditorio estaba repleto cuando Angela llegó. Encontró un asiento cerca de la parte trasera, agudamente consciente de las miradas curiosas y los susurros que la hacían. Al frente de la sala, pudo ver al señor Edwards, ahora vestido con un elegante traje a pesar de los yesos en los brazos, hablando en voz baja con el administrador del hospital y varias otras personas de aspecto oficial. Cuando la sala se calmó, el señor Edwards se acercó al podio. Su presencia captó de inmediato toda la atención. Los susurros cesaron en un tenso silencio. Buenos días, comenzó, con voz firme y autoritaria. Para quienes no me conocen, soy Thomas S., director ejecutivo de Healthcare Unit. Durante la última semana he sido paciente aquí en Santa María, recuperándome de un accidente de esquí. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de observar las operaciones y la cultura diaria de este hospital. Hizo su mirada recorriendo toda la sala. Lo que he presenciado es profundamente preocupante, continuó. He visto una cultura de discriminación, prejuicio y comportamiento poco profesional que no tiene cabida en la atención médica moderna. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos miembros del personal se removieron incómodos en sus asientos, mientras que otros asentían en señal. Quiero ser claro, prosiguió el señor Edwards, los hechos que en particular el trato hacia la enfermera Angela Parke, no son incidentes aislados. Son síntomas de un problema sistémico que se ha permitido que persista durante demasiado tiempo. Angela sintió todas las miradas dirigirse hacia ella. Enfrentando las miradas de sus colegas con dignidad silenciosa, el señor Edwards pasó a detallar los cambios que se implementarían de inmediato. Estos incluían una investigación exhaustiva sobre las prácticas discriminatorias, capacitación obligatoria en diversidad e inclusión para todo el personal y una revisión completa de los procesos de contratación y promoción del hospital. Además, añadió el señor Edwards, su voz adquiriendo un tono más severo, aquellos que hayan participado en conductas discriminatorias enfrentarán consecuencias serias. Esto incluye al Dr. Gibbs, quien ha sido suspendido mientras se realiza una investigación completa sobre su conducta. El anuncio provocó otra oleada de susurros en la sala. Angela pudo ver a algunos de los antiguos partidarios del Dr. Gibbs luciendo impactados y mientras que otros parecían aliviados. Sé que estos cambios pueden ser difíciles para algunos de ustedes, continuó el señor Edwards. El cambio siempre lo es. Pero quiero ser claro, esto no se trata solo de hacer lo correcto moralmente. Se trata de ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes. Un entorno de trabajo diverso, inclusivo y respetuoso conduce a mejores resultados para todos. Al concluir su curso, el señor Edwards hizo un último anuncio que recorrió la sala en rayo. Por último, quiero presentarles a la persona que liderará muchos de estos cambios. La enfermera Angela Parke ha aceptado asumir el cargo de directora de Diversidad María. Sus experiencias y perspectivas serán invaluables. Trabajamos para transformar la institución. Angela sintió una oleada de sorpresa, orgullo y nerviosismo mientras la sala se llenaba de aplausos. No se había esperado este anuncio, pues solo había discutido con el señor Edwards la posibilidad de unirse al Comité de Diversidad e Inclusión. Mientras se dirigía a la sala, a la invitación del señor Edwards, pudo ver una gama de emociones en los rostros de sus colegas. Sorpresa, respeto y, en algunos casos, resentimiento persistente. De pie en el podio, Angela respiró hondo antes de dirigirse a la sala. Gracias, señor Edwards. A todos ustedes, quiero decirles esto. Estoy aquí no como adversaria, sino como una colega que cree en el potencial de Santa María y de todos los que están en esta sala. El camino que tenemos por delante es fácil, pero me comprometo a trabajar con todos ustedes para crear un hospital donde cada miembro del personal se sienta valorado y cada paciente reciba la mejor posible, sin importar su origen. Mientras Angela hablaba, pudo ver el impacto de sus palabras. Algunos miembros del personal asentían de acuerdo, mientras que otros parecían reflexionar. Incluso aquellos que antes habían sido abiertamente hostiles parecían escuchar con atención. Después de la reunión, Angela se vio rodeada de colegas que le ofrecían felicitaciones, disculpas y, en algunos casos, gestos de conciliación. La atmósfera en el hospital había cambiado drásticamente. Aunque aún había tensión e incertidumbre, también se sentía una palpable sensación de posibilidad. A medida que pasaba el día, Angela trabajó junto al señor Edwards y la administración del hospital para comenzar a implementar los cambios prometidos. Era un trabajo agotador pero estimulante, y por primera vez, desde que comenzó en Santa María, Angela sentía que realmente estaba marcando una diferencia. Esa noche, mientras se preparaba para salir del hospital, encontró al señor Edwards. Esperándola cerca de la salida, de enfermera Parke le dijo con una cálida sonrisa, o debería decir, directora de Diversidad Parke. ¿Cómo se siente? Angela soltó una risa cansada. Ha sido un día bastante intenso, señor Edwards. La verdad, todavía estoy procesando todo. El señor Edwards asintió comprensivamente. Sé que para asimilar
pero quiero que sepa que tengo plena confianza en su capacidad para liderar estos cambios. Su resiliencia e integridad frente a la adversidad son exactamente lo que Santa María necesita en este momento. Mientras caminaban juntos fuera del hospital, el señor Edwards se volvió hacia Angela con una expresión seria. Debes saber que lo que está ocurriendo aquí en Santa María es solo el comienzo. Planeo implementar cambios similares en todas las instalaciones Care United. Su historia, Angela, tiene el potencial de encender una revolución en la manera en que abordamos la diversidad y la inclusión en la atención médica. Angela sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros, pero en lugar de sentirse abrumada, se sintió fortalecida. Estoy lista para el desafío, señor Edwards. Juntos podemos lograr un cambio real y duradero. Al despedirse, Angela no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado en solo unos pocos días. De sentirse aislada y al borde de rendirse, ahora se encontraba al frente de un movimiento que tenía el potencial de transformar no solo Santa María, sino toda la industria de la salud. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y resistencia por parte de quienes se oponían al cambio. Pero al mirar hacia atrás, al hospital, Angela sintió una oleada de determinación. Esto era más que un trabajo ahora, era un llamado, una oportunidad para asegurarse de que ningún otro profesional de la salud tuviera que soportar lo que ella había pasado. Con un renovado propósito, Angela se adentró en la noche, lista para enfrentar los desafíos que el mañana pudiera traer. La transformación de Santa María había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad y la inclusión en la atención médica. En los meses que siguieron a la revelación del señor Edwards, el Hospital General de Santa María experimentó una transformación dramática. Bajo el liderazgo de Angela como directora de diversidad y con el apoyo continuo del señor Edwards, la cultura tóxica de antaño comenzó a cambiar hacia la inclusión y el respeto. La capacitación obligatoria en diversidad e inclusión, que al principio fue recibida con resistencia, poco a poco abrió mentes y cambió corazones. El Dr. Graves, tras una exhaustiva investigación, fue destituido de su cargo, enviando un mensaje claro de que el comportamiento discriminatorio ya no sería tolerado. A medida que los cambios en Santa María atraían la atención, Angela se convirtió en una conferencista solicitada en congresos médicos y seminarios sobre diversidad. Un año después de aquel día decisivo, con la intervención del señor Edward, Angela se encontraba frente a un auditorio lleno en una conferencia nacional de atención médica. Hace un año comenzó Angela, era una enfermera al borde de rendirse. Hoy estoy aquí como prueba viviente de que el cambio es posible, de que una sola voz puede marcar la diferencia. Compartió la historia de transformación de Santa María, sin ocultar los desafíos que enfrentaron, pero destacando también las victorias, las vidas tocadas, las mentes cambiadas y la cultura renovada. Tras la conferencia, el señor Edwards, ya totalmente recuperado de sus lesiones, se acercó a Angela con una cálida sonrisa. Angela, has recorrido un largo camino desde aquella enfermera que conocí hace un año. Conversaron sobre el progreso en Santa María y su efecto dominó en la industria de la salud. El señor Edwards compartió que varios otros hospitales en la red de Healthcare United habían comenzado a implementar programas similares. Angela, dijo el señor Edwards, cuando ingresé en Santa María tras mi accidente de esquí, nunca imaginé el viaje que eso pondría en marcha. No solo has transformado Santa María, sino que has reavivado mi propia pasión por este trabajo. Mientras Angela se preparaba para regresar a Santa María, reflexionaba sobre su increíble trayectoria de enfermera aislada y frustrada a líder y agente de cambio. Había llegado muy lejos, el trabajo estaba lejos de terminar, pero Angela sentía una esperanza y una determinación más fuertes que nunca. Al llegar de nuevo a Santa María, Angela fue recibida por Sara, quien una vez había sido una colega fría y ahora era una fuerte aliada. El hospital rebosaba de nueva energía, con miembros del personal colaborando y comunicándose como nunca antes. En el vestíbulo Angela se detuvo frente a un nuevo mural que mostraba a un grupo diverso de profesionales de la salud, trabajando juntos. Una placa debajo decía: la diversidad es nuestra fuerza. La inclusión es nuestro compromiso. La compasión es nuestro llamado. Al instalarse en su oficina, lista para enfrentar nuevos desafíos, Angela sonrió. La transformación de Santa María era solo el comienzo. El verdadero trabajo de cambiar corazones, mentes y sistemas enteros estaba en marcha, y ella estaba lista para todo, comprometida a luchar por un sistema de atención médica verdaderamente inclusivo, un día a la vez. ¿Qué momento del viaje de Angela te resonó más? ¿Su perseverancia frente a la discriminación o tal vez la intervención inesperada del señor Edwards? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaste, por favor considera suscribirte a mi canal. Pongo todo mi corazón en crear estas historias conmovedoras para ti, y tu apoyo es lo que me motiva. Aprecio tenerte en este viaje.